Ya estoy con todos, Sí, sí, ya entonces. está, ya está. Ujú. Vale, perdonad los problemas técnicos que me han impedido estar al principio y muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con vosotros este ratito. El objetivo por mi parte era presentaros una serie de soluciones que nosotros desde Atos y desde hace bastantes años pues estamos trabajando o hemos trabajado con ellas y que ahora con la nueva situación derivada del COVID pues hemos adaptado para poder responder de una mejor manera en entornos empresariales a todo lo que significa esta nueva situación. Y en particular en todo lo que tiene que ver con la gestión de accesos a espacios de trabajo y la gestión de los propios espacios de trabajo. Hemos organizado nuestras soluciones en torno a estos tres grandes puntos, ¿no? Lo primero, facilitar un acceso y un aforo controlado y que además sea desinfectado o con la posibilidad de que además de que sea controlado pueda ser desinfectado. Lo segundo, orientarlo no solo a garantizar ese control en el acceso, sino también en los propios espacios, que los espacios también sean seguros y que también estén controlados. Y lo tercero es diseñar una solución que sea muy flexible, muy modular y muy adaptable, porque el objetivo es poder implantarla en entornos maduros y muy diferentes. Y por otro lado, que además pueda ser certificable, que pueda demostrar de una forma automatizada, y hemos pensado en blockchain, lo estamos haciendo mediante blockchain, las diferentes medidas que una empresa está adoptando. Estas soluciones consideramos que sirven para cualquier tipo de entorno, realmente. O sea, que al final estamos hablando por supuesto, de fábricas o de instalaciones industriales, pero también de lugares o de trabajo de oficina y lo hemos implantado en este tipo de espacios. También en grandes nodos de transporte, como os contaré luego en los aeropuertos españoles o en el ferrocarril francés, incluso en zonas abiertas, en hospitales, centros de salud, colegios o incluso en espacios más pequeños como pueden ser tiendas, restaurantes o sucursales donde en general se pueda estar atendiendo al público. Algunas referencias que tenemos en donde hemos implantado estas soluciones ya adaptadas, pues por ejemplo para ENA y para el Ministerio de Sanidad, toda la solución que hay de control de turistas, de control de cualquier persona que viene de fuera de España y que entra en España, pues ha sido desarrollada por Atos. Es una solución que, por un lado, permite a estas personas que vienen de fuera de España registrarse y dar de alta una serie de información de ellos y de la situación de riesgo que ellos tienen en relación al COVID y en los meses que vienen, en breve, además, van a tener que reportar si tienen o no una prueba PCR. Esa información se le entrega al pasajero un código QR. Con ese QR, cuando llega a los aeropuertos españoles, pues pasa por los controles que hay, que además tiene un control de temperatura y hay otra serie de medidas. Y en base a la información que ha suministrado, a la información que pueda tener del PCR y a la temperatura, pues se decide si ese pasajero puede circular de una forma normal o se tiene que dirigir a una segunda área de control, ¿no? Y hay otras referencias, todo lo que estamos montando para el Comité Olímpico Internacional, para los Juegos Olímpicos que esperemos que puedan desarrollar el año que viene. El ejemplo de los ferrocarriles de París, donde hemos implantado medidas de control de temperatura y control de acceso en las estaciones, para Nestlé, para entornos industriales o para Siemens. Todo lo que hemos montado para el Ministerio de Interior en varios puntos fronterizos, para Bankia, para control de empleados y control de acceso de matrícula y reserva de espacios, o para el Gobierno de Canarias, que es un proyecto también parecido al de AENA, en este caso para fomentar el turismo. Como comentaba también al principio, las soluciones de Atos Safe Place
son completamente modulares. Nuestros clientes eligen un módulo u otro y nosotros implantamos un módulo u otro dependiendo de las necesidades de ellos mismos. Y nosotros mismos, también dentro de Atos, pues hemos implantado una serie de ellas, empezando por algunas cabinas de control de acceso y de desinfección en acceso, por tornos inteligentes que también miden la temperatura y continuando por otro tipo de medidas relacionadas con el distanciamiento social o con las apps que permiten la reserva de espacios, ¿no? Para vuestro entorno, pues quizás las más interesantes o los módulos más interesantes son los que tienen que ver con ese control inteligente de acceso, también con el control de aforos y con la desinfección de ya no solo en los accesos, sino también de los espacios interiores. Y profundizaré un poquito más sobre estas soluciones. Lo que o lo que perseguimos también con nuestras soluciones es facilitar el modelo natural desde que una persona entra hasta que una persona sale de su entorno de trabajo, de su entorno industrial o de cualquier zona en donde va a acceder, pues que sea lo más natural posible y que se vea lo menos afectada posible por estas nuevas medidas que queremos implantar para que, apoyados en la tecnología, podamos garantizar la seguridad desde que entran hasta que salen. Y así, pues, empezamos midiendo el aforo con cámaras, por ejemplo, o con otro tipo de mecanismos. Podemos controlar que la gente que acceda a un entorno pues esté dentro de los límites adecuados para la situación en la que estemos. Y además también podemos controlar que, por ejemplo, pues lleven los EPI necesarios, las mascarillas o cualquier otro EPI que sea preciso para entrar en esa zona. También mediante cámaras podemos medir la temperatura corporal de esas personas y validar bueno, pues que cumplen también con ese control. Si se requiere, se pueden poner medidas como las que pusimos con AENA, pues con un QR que garantice pues, que esa persona ha respondido o que con una declaración responsable o que tiene determinado tipo de test realizados o que esa persona es quien dice es, ya sea mediante identificación biométrica, mediante este tipo de QRs o mediante otro tipo de mecanismos que biométricos o no, que permitan identificar a una persona unívocamente y, por lo tanto, se le facilite el acceso desde el punto de vista de la seguridad. En los accesos tenemos cabinas y tenemos otros mecanismos que lo que contribuyen es a garantizar que las personas que entran, además, pues pueden desinfectar los zapatos o el material con el que acceden o el propio material. Tenemos cabinas que lo que hacen es que desinfectan el material que entra, por ejemplo, en las oficinas de correos o en entornos industriales, se desinfecta el material antes de que acceda a las instalaciones. Y luego, una vez que se está dentro de estos espacios, pues se puede continuar garantizando que se respetan las medidas de control de distancia social, que se continúa utilizando esas EPIs, que los aforos en los espacios internos también se respetan y que, pues, igual que hemos medido la temperatura al inicio, podemos medirla en otros puntos. Y además se puede informar a los empleados o a los clientes acerca de las medidas que se están tomando y si se tiene que tomar o hacer algún cambio, pues reportarlo mediante pantallas o mediante megafonía o como sea, ¿no? Y todo esto que estamos haciendo, pues se puede certificar, como decía, mediante blockchain. Hay otro tipo de medidas que tomamos en espacios interiores, como el control de elementos que purifican el aire, como el control también automático de geles para desinfectar manos, etcétera, etcétera. Y todo ello se puede controlar mediante una plataforma de IoT, y certificar mediante el proceso que comentaba anteriormente, mediante blockchain o similar, para poder ofrecer un sello de garantía que todo lo que estamos haciendo está certificado. Este sería el proceso de certificación. No quiero entrar en detalles técnicos, pero en caso de que alguien que nos ha pasado, alguna autoridad o alguna empresa quiera dar fe de las medidas que está tomando, pues todo esto, como se apoya en tecnología, se puede controlar de forma automática y ya no es que digo que estoy haciendo este proceso, sino que certifico que lo estoy haciendo y mediante mecanismos automatizados, en su grandísima mayoría, puedo hacerlo y puedo entregar esas evidencias a cualquier autoridad o a cualquier entidad certificadora. Como comentaba también al principio, la solución pues consta de diferentes módulos. No quiero entrar en todos los que tenemos, solo pasaré por ellos muy, muy rápido.
y además la implantación de uno pues, no condiciona en absoluto la implantación de cualquier otro. Hay clientes en donde les interesa más ese control inicial, hay otros en donde les interesa más pues nuestras soluciones de vídeo inteligente para controlar pues, el distanciamiento social o el uso de mascarillas. Hay otros que quieren los robots que tenemos para desinfectar espacios interiores o los elementos de desinfección de aire. En función de las necesidades de cada uno de nuestros clientes, pues ofrecemos unos módulos u otros, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con ese control de acceso inteligente que, como comentaba en el ejemplo de AENA, pues lo que se persigue es garantizar que las personas que acceden a un espacio son las que tienen que acceder. Desde un punto de vista de seguridad, con mecanismos tradicionales, y desde un punto de vista de salud o de riesgo COVID, con otro tipo de mecanismos nuevos, como puede ser el control de la temperatura, como puede ser la declaración responsable de no haber estado en zonas de riesgo o como puede ser incluso el haberme realizado un test COVID o no. Y en función de esa información, pues entran de forma directa o los dirijo a un flujo secundario en donde se pueden tomar otra serie de medidas. Adicionalmente a los típicos tornos o tornos enriquecidos con cámaras que puedan medir esas temperaturas, contamos con cabinas que son completamente personalizables y que permiten hacer lo mismo. Estas cabinas permiten a un empleado entrar, una vez que está dentro, tiene una cámara que mide la temperatura y puede validar biométricamente que la persona está autorizada para entrar. Tiene elementos, tiene gel que permite desinfectarte las manos y además, mediante luz ultravioleta, a la vez que está haciendo estas medidas, pues se desinfecta la zona de los zapatos y demás. Y este tipo de cabinas también se utiliza para mercancías, tanto con luz ultravioleta como por desinfección mediante elementos como ozono. Con cámaras o con otros elementos también podemos contar los aforos y medir e informar cuál es el estado de aforo de una oficina, de una sucursal o de una instalación industrial. Y si el aforo se supera, pues impedir que otra gente entre antes de que la gente vaya saliendo y por lo tanto el aforo pues esté bajo control. Y tanto a la hora de entrar en un espacio como a la hora de controlar ese espacio, mediante las propias cámaras que pueda haber instaladas o mediante cámaras que se instalen ad hoc, podemos controlar que se respetan la distancia social. Y si no se respeta la distancia social durante más de, lo que sea, X segundos o en más de X puntos, pues lanzar alarmas o lanzar mensajes por megafonía para recordar que esa medida se tiene que cumplir o recordar que se tiene que utilizar la mascarilla en todo momento o en las zonas en las que se decida que se tiene que utilizar este elemento. Además, también contamos con otra serie de elementos que están sensorizados y que, por lo tanto, podemos controlar elementos que tienen que ver con geles, por ejemplo, geles de desinfección de manos o con desinfección del aire. Esto es, la verdad es que en muchos sitios nos están pidiendo este tipo de soluciones que básicamente antes estaban en entornos más hospitalarios, ahora pues por esta situación se están derivando a entornos de todo tipo y lo que hacen es que desinfectan una zona, una estancia, de una forma muy eficiente y en poco tiempo. Bueno, esto será útil pues ahora con el COVID y no solo por el COVID. Es verdad que antes se utilizaba para muchos tipos de bacterias y muchos tipos de virus. Estos elementos, además, lo que procuramos es que, como decía anteriormente, estén sensorizados para que sean fácilmente controlables y fácilmente gestionables. Y también ofrecemos pues robots que lo que hacen es que los elementos que estaba contando anteriormente son fijos, normalmente se montan y se quedan en una estancia. Este tipo de robots se pueden ir moviendo y contribuyen a la desinfección de bacterias y de virus de una forma móvil. Pues hoy los tengo aquí, mañana los puedo tener en otras zonas, ¿no? Como comentan aquí, pues son eficientes pues, para desinfectar en 10 minutos pues, estancias de 25 metros cuadrados. Para estancias más grandes, pues o hay que poner más o a lo mejor hay que ir por otro tipo de soluciones, ¿no? Y como también he repetido en algunas ocasiones, nuestro objetivo es que todo esto sea no solo que lo puedas instalar, sino que lo puedas gestionar de una forma sencilla. Y para ello nos apoyamos en una plataforma IoT, que es una plataforma que hemos desarrollado nosotros
en base a estándares abiertos, en este caso de FireWare, que es el estándar europeo para desarrollo de plataformas IoT, con unas características que lo hacen muy útil para este tipo de entornos y es muy barato, es bastante eficiente. Y de esta plataforma pues podemos controlar cámaras, podemos controlar dispositivos, podemos controlar e interactuar, podemos ver en qué estado están esos geles de dispensadores de gel, o en qué estado están los elementos que están purificando el aire, las cabinas, los tornos, cualquier elemento, podemos saber cómo está y podemos interactuar con él. Podemos saber cuánta gente hay en una estancia o podemos tomar decisiones en base a la información que nos llega de enviar no sé, pues por ejemplo, a personal de limpieza a acceder a una estancia porque sabemos que por esa estancia han pasado más de X personas y por lo tanto toca que se desinfecte o toca que ese personal realice determinado tipo de actuación. Y ese tipo de alertas son visuales y se pueden gestionar sobre mapas como los que estáis viendo en pantalla. Y en general nuestras soluciones de vídeo inteligente pues también son de utilidad, van más allá de lo que o normalmente las hemos estado utilizando para otro tipo de situaciones que nada tenían que ver con la situación que estamos viviendo a día de hoy, pero que ayudan a mejorar la gestión también en estos momentos, pues en temas como seguridad e identificación, lo que hemos comentado, ¿no? Pues a la hora de hay muchos clientes que lo que nos están diciendo es tenían tarjetas o tenían accesos en base a elementos que tenían que tocar la persona y ahora en base a identificación biométrica, por ejemplo, facial, pues se puede facilitar esa seguridad y evitas que se produzca ese contacto físico o mediante tarjeta que antes estaba ocurriendo. Para la gestión de esos flujos de personas, pues que se haga una gestión de flujos que sea segura y que evite o que permita que se respete esas distancias sociales, ¿no? En operaciones logísticas también, pues lo mismo que en el caso anterior, pues garantizar que se realizan de una forma segura, ¿no? Y en general, pues lo aplicamos a otro tipo de servicios que, bueno, a veces tienen menos que ver con esta situación, como temas de retail, experiencia de compra, gestión de accesos o de tráfico, etcétera, etcétera. Tenemos también robots físicos que lo que permiten es ayudar o evitar que haya personas que interactúen con otras personas, ¿no? Y estos robots, pues al final sirven pues en entornos hospitalarios o en entornos industriales para llevar material de un sitio a otro, en entornos de retail para indicar a los clientes dónde está determinado tipo de lo que sea, de producto o responder a dudas, como en entornos de atención al público, donde estos robots entienden, como lo hace pues, un Alexa, que a lo mejor conocéis más, dentro de lo que tienen es este tipo de tecnología de Alexa o de Google, y lo que hacen es que hablan con la persona, incluso, por ejemplo, el que veis aquí, este de aquí, es capaz de interactuar con 3 personas a la vez y de mantener respuestas y de responder a esas 3 personas de una forma muy natural, ¿no? Y, por supuesto, chatbots, que estos ya no son robots físicos, son robots software, que lo que hacen es lo mismo, pero en páginas web o en apps móviles, ¿no? Y también hemos desarrollado soluciones de apps que, como la que hemos hecho, por ejemplo, para ENA y para el Ministerio de Sanidad, que permite recopilar información antes del pasajero o de los clientes que van a visitar una instalación, permite interactuar con esa persona, mandarle mensajes, decirle zonas que son de riesgo, recordarle medidas que tiene que tomar o permite incluso traquear dónde está esa persona o si una persona ha estado cerca de otras personas, por ejemplo, haciendo usos de APIs como los que proporcionan Google o Apple, y si una persona ha estado pues cerca de otra, pues informarle que y una de ellas se ha contagiado de COVID, poder informar a cualquier otra persona que ha estado cerca de esta última y tomar medidas o recordarle que debería de tomarlas para verificar si está contagiada o no. ¿Qué podemos ofrecer en definitiva o como resumen de toda mi charla? Pues podemos ayudaros a definir un modelo seguro de acceso de personas y de gestión securizada de esos espacios. Un modelo que esté completamente personalizado a vuestra realidad o a vuestras necesidades.
evaluamos qué módulos funcionales y qué tecnología puede tener más cabida o podéis necesitar. Y como digo, en base a soluciones que llevamos mucho tiempo trabajando con ellas. Muchas de ellas son tremendamente maduras, otras las hemos incorporado más recientemente y todas lo que persiguen es ayudaros de una forma completamente pragmática. Y además implantamos esa solución o podemos contribuir a implantarla y a certificar los esfuerzos que estáis haciendo y a poder promocionar esos esfuerzos para que podáis sacar un rédito también a nivel de imagen interna y externa. ¿Cómo lo solemos hacer? Pues identificando el alcance con vosotros, sentándonos con vosotros y dedicándole una mañana o un rato a hablar con vosotros. Nos gusta trabajar de una forma ágil y diseñar una prueba de concepto clara y un plan de transformación asociado a esa prueba de concepto. Una prueba de concepto que se puede poner en marcha de una forma muy ágil y que luego pues, podemos ver cómo implantarlo de una forma progresiva. Hay proyectos que se hacen de una forma muy rápida, hay otros que pueden requerir una transformación más profunda y que puede requerir más tiempo. Y por mi parte, pues esto era todo lo que quería comentar. Agradeceros de nuevo el tiempo y la oportunidad de haber estado con vosotros y más que abierto a responder vuestras preguntas.